Cuando una persona llega a una nueva nación, debe aprender la forma de conducirse en esa nación si es que quiere ser un buen ciudadano. Debe aprender las leyes, la historia, la cultura, el idioma. Y eso no es una tarea de un día o dos, sino que lleva mucho tiempo. Bien, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, automáticamente recibimos la ciudadanía del reino y tenemos el resto de la vida para aprender acerca de los principios del reino. Cuando estudiamos Mateo capítulo 13, vemos que Jesucristo da algunos principios importantes para los ciudadanos del reino. Son tan importantes que Él los llama en los versículos 11 y 35 los misterios del reino. Incluso dice que estos misterios estaban ocultos desde la fundación del mundo y ahora Él los está revelando. Por eso es tan importante estudiar las parábolas, no como cuentos o como algunas historias con un poco de moraleja, sino como enseñanzas profundas acerca de la conducta del reino. Dentro de todos los misterios que encontramos en estas parábolas, hoy quiero enfocarme en uno de esos misterios, el misterio de lo paradójico del reino de Dios. Para el ser humano es muy difícil encontrar congruencia en estas paradojas del reino. Por eso decimos que solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo podemos entenderla. Veamos tres de estas paradojas en el capítulo 13 de Mateo. Primera paradoja: el reino crece en el individuo y en el universo. El reino es individual y es universal. En la parábola del sembrador vemos que Jesucristo dice: el reino crece en el corazón del hombre. Pero en la parábola del trigo y la cizaña dice: el reino crece en el campo, o sea, el reino crece en el mundo. En la parábola de la levadura parece que todo se orienta en el crecimiento del reino subjetivo, interior, en la mente y en el corazón de la persona. Pero en la parábola de la semilla de mostaza vemos que es algo objetivo, crece hacia afuera, incluso lleva frutos y produce beneficio a la sociedad, donde hasta las aves pueden hacer nido en ese arbusto grande. Lo que sucede es que los cristianos, a través de la historia, por no comprender lo paradójico del reino, entramos en discusiones apasionadas, acaloradas, obcecadas. Unos ponen demasiado énfasis en lo individual, otros ponen demasiado énfasis en lo colectivo, y son esas tristemente célebres disputas teológicas acerca de lo individual y lo social del Evangelio. Pero para Jesucristo todo estaba claro. Él se podía enfocar tanto en la planta como en el campo. Nosotros tenemos que aprender a ajustar nuestras lentes, hacer un zoom in a el individuo, pensar en nuestro vecino, ver cómo el reino crece en su vida, ayudándolo a lidiar con sus traumas del pasado, pero también un zoom out que nos permita ver cómo el reino se desarrolla y se establece en familias, pueblos, lenguas, naciones, incluso transformando al individuo, pero también transformando las estructuras de las naciones. La otra paradoja que vemos en estas parábolas es del ya, pero todavía no, contestando la pregunta: ¿cuándo se establece el reino? Cuando vemos la parábola del sembrador, tal parece que el reino ya se establece, porque crece y da fruto, y son las luchas que nosotros enfrentamos a diario con las tentaciones, con los abrojos, con las situaciones que vienen a nuestra vida, incluso el afán por las riquezas y todo lo demás. Pero cuando vemos la parábola de la cizaña y el trigo, es más escatológico, se apunta más hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos. Cuando vemos el tesoro en el campo y la parábola de la perla de gran precio, encontramos que el reino es algo de ahora, de que una inversión que yo hago ahora con los beneficios que eso me produce ahora. Pero cuando vemos la parábola de la gran red, vemos lo escatológico, la implicación futura del reino y el establecimiento del reino, donde yo finalmente iré al cielo o al infierno en dependencia de la manera en que yo he aceptado el reino. Cuando los cristianos no entendemos esta paradoja del reino y nos ponemos muy positivistas con el tiempo presente, al punto de que nos entusiasmamos tanto que hasta llegamos a olvidar que Cristo tiene que venir y que el reino no está totalmente establecido, fallamos. Pero también fallamos cuando nos ponemos tan futuristas que llegamos a una conducta de irresponsabilidad, a una conducta de indolencia, a una conducta inclusive morbosa, que podemos llegar a decir, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, y nos olvidamos que Dios quiere que nosotros instauremos el reino hoy, aquí, porque Jesucristo dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Una tercera
paradoja que vemos en estas parábolas es lo gratuito del reino. Es gratuito a cambio de todo. Gratuito a cambio de todo. Eso es totalmente paradójico, pero cuando uno lee la parábola de la perla preciosa o la parábola del tesoro en el campo, entendemos que el reino es algo que nosotros nunca jamás podremos pagar, ni juntando todas nuestras riquezas podríamos pagarlo. Sin embargo, Jesucristo es categórico y no es la primera vez que lo hace. Lo ha hecho de manera parabólica y también hemos visto ya que lo ha hecho de forma literalista, donde él dice, sí, el reino requiere sacrificio, el reino requiere que nosotros entreguemos todas las cosas, si no, no eres digno de mí. Explicábamos eso anteriormente. Cuando nosotros nos ponemos a enfatizar mucho la gratuidad del reino, sin tener en cuenta que requiere entrega, nos podemos convertir en cristianos frívolos, cristianos superficiales, cristianos apáticos, que es lo que sucede mucho del cristianismo hoy, que ve todo por gracia, pero no ve lo paradójico del sacrificio o de la entrega que tenemos que hacer. Pero por otra parte, cuando vemos todo por el aspecto de la entrega o de entregar todas las cosas a Cristo, nos podemos volver legalistas, nos podemos volver orgullosos, incluso farisaicos, pensando que nosotros podemos obtener el cielo por nuestras propios esfuerzos y capacidades. Nosotros deberíamos aprender un civismo celestial y para eso es necesario que captemos la idea de lo paradójico del reino. Estas paradojas que he mencionado acá no son las únicas. Es que el mismo rey, por ejemplo, es paradójico. El rey del reino es hombre y es Dios. ¿Qué cosa más paradójica que esa? El Dios del reino es uno y es tres al mismo tiempo. ¿Qué cosa más paradójica que esa? Nosotros que somos los ciudadanos del reino somos santos pecadores. Podrían pensar en algo más paradójico que eso. E incluso podemos ver la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Cuando los cristianos tratamos de seguir una línea de razonamiento humanista, plana, perdemos el tino y nos enfrascamos en discusiones y no vivimos con civismo del reino. Pero cuando aprendemos con la mente de Jesucristo a lidiar con lo paradójico del reino, entonces vemos todo muy multiespacial y podemos enfocarnos en lo que hay que enfocarse, el crecimiento del reino, aquí y en la eternidad, en mi interior y en la sociedad. Ya, pero todavía no. Gratuito, pero a costa de todo. Estamos confiados que el Señor nos está guiando a construir el reino, pero para eso se requiere que tú y yo seamos ciudadanos cívicos del reino de los cielos. Dios te bendiga.